Atención calificada del trabajo de parto es el tema donde iniciamos nosotros la segunda unidad del curso realizado del Manual de Normas de Atención del Ministerio de Salud Pública de Asistencia Social de Guatemala, con el tema Atención calificada del parto. La mejora de la salud materna es uno de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, adoptados por la comunidad internacional en el año 2000. De acuerdo a la información disponible actualmente, los expertos concuerdan en que la atención calificada del parto debe ser un elemento central de cualquier política o programa que tenga como meta la reducción de las muertes maternas. La morbilidad y mortalidad materna son prevenibles con la aplicación de acciones que eviten. Definición de parto. Parto espontáneo, normal, eutóxico, lo vamos a definir como aquel de comienzo espontáneo que presenta un bajo riesgo al comienzo y que se mantiene como tal hasta el alumbramiento. El niño o la niña nace de forma espontánea en posición cefálica entre la semana 37 a 42 de una forma completa durante la gestación. Es importante que nosotros conozcamos al momento de la atención de parto la estática fetal. Esta nos va a indicar 4 aspectos importantes. Primero, la presentación, que va a ser la parte del feto que descansa directamente sobre la pelvis de forma ya sea cefálica o podálica. Será cefálica cuando venga en presentación, donde podamos nosotros palpar el occipucio, frente, cara o bregma, o podálica, y esta puede ser de forma completa, incompleta o franca de nalgas. La situación es la relación entre el eje longitudinal de la madre y del feto, y nos va a indicar si el feto viene de forma longitudinal, transversa o oblicua. La posición es la orientación de la presentación respecto a la pelvis materna, es decir, que ya viene de forma cefálica o podálica y la posición nos dictará a nosotros si es cefálica, digamos, anterior, posterior, izquierda, derecha o podálica, anterior, posterior, izquierda o derecha. También estará la actitud fetal, que es la relación que existe entre las partes fetales y nos indicará a nosotros la flexión del feto. Para esto también nosotros tenemos a la evaluación materna las maniobras de Leopold. Estas van a ser 4 maniobras y nos van a indicar aspectos importantes de la posición fetal. Primero, la primera maniobra nos va a indicar cuándo vamos a evaluar la altura del fondo uterino. La segunda maniobra nos va a indicar a nosotros la posición fetal. La tercera maniobra nos va a indicar a nosotros la presentación del bebé, si es podálico o cefálico. Y la cuarta maniobra nos indicará a nosotros sobre el encajamiento. Y es importante conocer nosotros estas 4 maniobras porque nos indicarán a nosotros o nos darán indicios de la presentación fetal. ¿Cómo vamos a clasificar los tipos de partos? Hay un montón de clasificaciones en cuanto al momento del trabajo de parto, pero les traigo estas 4 importantes. Está el parto inmaduro, que este se va a representar entre la semana 20 y la semana 28 de gestación. El parto pretérmino, en el que se presenta entre las 28 y las 36 semanas de gestación. El parto a término, que se presenta entre las 37 y 42 semanas, y el parto postérmino es aquel que se presenta luego de las 42 semanas de gestación o más de 294 días, calculados a partir de la fecha de la última menstruación confiable. Esto a nosotros nos va a indicar en qué semana de gestación estamos recibiendo el producto nosotros de la gestación y qué medidas de atención son especiales para cada uno de estos tipos de parto, porque hay indicaciones en cada uno de ellos importantes a seguir para la sobrevida del producto de la gestación y de la madre. Las etapas del embarazo. La atención a los establecimientos de salud durante el trabajo de parto, parto y posparto debe de estar centrado en el cuidado de la madre y el recién nacido. Por ello, se han indicado 5 momentos importantes durante el trabajo de parto que se deben de implementar y seguir de forma correcta.
Primero, vamos a encontrar que la primera etapa es el trabajo o el labor de parto, donde va a existir una dilatación cervical y borramiento. La segunda etapa es el proceso expulsivo del producto de la gestación. La tercera etapa se carga del alumbramiento, que se le dice así al momento en que se expulsa la placenta, y los cuidados de recién nacido y alta hospitalaria importantes posterior al parto para el cuidado y sobrevida de la madre y el recién nacido. Medidas para la preparación del parto. Entre ellas, nosotros debemos de seguir de que una de las principales medidas a tomar en cuenta es que debe de existir una asepsia, es decir, una adecuada limpieza, no solo del lugar donde se va a realizar la atención al parto, sino de también los instrumentos a utilizar. Las personas que estén interviniendo en el trabajo de parto deben de tener un adecuado lavado de manos y utilizar un material estéril, el equipo de asepsia y antisepsia correcto y guantes estériles y bata. Tratar de manera de no tener el mínimo contacto con la paciente sin los requerimientos adecuados para evitar complicaciones posteriores al parto, como posiblemente una infección, una sepsis neonatal y que traiga repercusiones tanto para la madre como para el producto de la gestación. Utilidad del partograma. Es un sistema de vigilancia con límites de alerta para prevenir el parto prolongado, instrumento indispensable para evaluar el curso y calidad de la atención del parto de forma individualizada. Este es el partograma que recomienda la Organización Mundial de la Salud y se representa con la dilatación cervical, aquí lo podemos ver nosotros, la dilatación en centímetros en cuanto al tiempo que está transcurriendo. También se evalúan los planos de Hodge, que es la variedad de posición de la cabeza del feto, y también tiene como objetivo disminuir las infecciones intraparto. ¿Por qué? Porque como se va teniendo un registro de la dilatación cervical durante cierto tiempo, evita que haya un exceso de tactos vaginales durante la evaluación clínica. No más, porque estos no deben de ser no más de 5, para evitar infecciones intraparto. Solo va a servirnos este partograma para aquellos partos que vayan a ser realizados de forma vaginal, los niños vengan en presentación cefálica y sea de feto único. No pueden ser gemelares. De lo contrario, se debe realizar el partograma para tener una línea de alerta que nos va a indicar a nosotros el tomar medidas en cuanto a embarazos prolongados. Como habíamos dicho, el trabajo de parto es el conjunto de mecanismos que tienen por objetivo principal el nacimiento del producto. Tenemos las fases del trabajo de parto. Las etapas del trabajo de parto van a estar divididas en tres. Estadio 1, estadio 2 y estadio 3. El estadio 1 se va a dividir entre latente y activo y va a depender de los centímetros de dilatación del cuello del cérvix. El estadio 1 es el inicio de las contracciones uterinas que son de forma regular y termina cuando la paciente tiene 4 centímetros de dilatación. Este es cuando el cérvix se prepara y generalmente en aquella paciente que es su primer embarazo dura 18 horas. Luego está el estadio 1, que es el activo. Este va a iniciar cuando se termina la fase latente, que son los 4 centímetros de dilatación, y termina cuando dilata completamente 10 centímetros. Es decir, la función de esta etapa es la dilatación y generalmente suele durar entre que la paciente dilate 1.2 centímetros por hora si es por primera vez que está embarazada, o si ya ha tenido varios embarazos, generalmente dilatan 1.5 centímetros por hora hasta llegar a los 10 centímetros. El estadio de descenso y expulsión inicia con la dilatación completa y finaliza cuando nace el producto de la gestación. Generalmente este es menos de 2 horas en el primer embarazo, y cuando hayan tenido más embarazos,
Ocurre en menos de 1 hora o en menos de 30 minutos. En el estadio 3 está el alumbramiento, que es el nacimiento del producto. Cuando termina de nacer el bebito, empieza la expulsión de la placenta. A esto se denomina alumbramiento y generalmente ocurre en menos de 30 minutos. Tenemos el proceso del encajamiento. Esto es importante, ya que el encajamiento es la presentación en la que se encuentra encajado cuando el diámetro mayor de la circunferencia cefálica está a nivel del estrecho superior de la pelvis. Luego ocurre la flexión de la cabeza, que resulta de la acción en forma de palanca ocasionada por la transmisión de la fuerza a lo largo de la columna a la porción posterior de la cabeza. En el descenso, aquí lo podemos ver en la parte número 3, que suele llamarse así al recorrido que hace el diámetro mayor de la circunferencia cefálica del estrecho superior al inferior. Luego ocurre una rotación interna, que es el recorrido que hace el punto de referencia fetal, es decir, cefálico o podálico, desde donde se encajó hasta donde se desprende. La rotación interna se lleva a cabo hacia el lado opuesto de la posición que previamente determinamos, ¿verdad? Por las maniobras de Leopold. Luego ocurre el desprendimiento, que es el paso del diámetro mayor de la circunferencia. El diámetro mayor de la circunferencia de la cabeza fetal por el estrecho inferior de la pelvis, la cabeza empieza a salir por la vulva. Luego, cuando empieza a salir por la vulva su cabecita, se realiza la maniobra de Ritgen, que va a ser una forma de guiar la cabeza para que no salga el feto expulsado de forma brusca. Se va a realizar una deflexión de cabeza, que es la extensión de la misma sobre el perineo, y una rotación externa donde el punto de referencia regrese a su posición original, permitiendo el encajamiento de los hombros y la salida primero del hombro anterior y luego del posterior, para después salir todo el cuerpo del bebé. Cuando nace el bebé es importante que tenga el primer apego con la madre, ver que tenga un llanto activo a la estimulación, colocarle una sábana encimita, arroparlo bien, ¿verdad? Esperar por lo menos 30 segundos o que el cordón deje de latir para nosotros realizar un adecuado corte y pinzamiento del cordón. Luego de esto, pues el pediatra se encargará del manejo del recién nacido, ¿verdad? Y nosotros entonces iniciaríamos con el manejo del tercer periodo, que sería el alumbramiento de la placenta. Posterior a ello, pues se mirarían que no hubieran hemorragias en el canal vaginal o desgarros que hayan ocurrido durante el momento de la salida del producto de gestación. Se deberían de reparar y anotar las pérdidas sanguíneas que se hayan tenido durante el trabajo de parto. Pues únicamente con esto finalizamos este tema. Muchísimas gracias por estar viendo cada uno de los videos y nos vemos en el siguiente.